Ciudadanía en El Salvador. ¿Cómo se adquiere? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Cómo se suspenden? ¿Y cómo se pierden? Hola, es hora de que hablemos de un tema que me hizo muy interesante y que les deseo compartir. Comencemos con definir qué es ciudadanía. Se entiende por ciudadanía como aquel vínculo jurídico que existe entre el individuo y el Estado en cuanto a materia política u organización política de este último. Parafraseando al ex procurador para la defensa de los derechos humanos, Óscar Humberto Luna, se puede decir que son derechos que no cualquiera lo puede poseer o que los que pueden ejercer son limitados. Ahora en El Salvador se establece en el artículo 71 que son ciudadanos todos aquellos que son mayores de 18 años. No establece otro requisito. Pero se entiende que se adquiere cuando uno queda registrado en el cuerpo electoral del país, y eso sucede cuando sacamos el documento único de identidad. De aquí se puede entender que abarca a todos los salvadoreños de nacimiento o nacionalizados que son mayores de edad y que no han perdido o se les ha suspendido sus derechos políticos. Para que un extranjero adquiera la ciudadanía salvadoreña, debe nacionalizarse, y debe cumplir con los requisitos de la Constitución que establece en el artículo 92, los cuales son: primero, los españoles e hispanoamericanos de origen que tuvieran un año de residencia en el país. Segundo, los extranjeros de cualquier origen que tuvieran 5 años de residencia en el país. Tercero, los que por servicios notables prestados a la República obtengan esa calidad del órgano legislativo. Cuarto, el extranjero casado con salvadoreña o la extranjera casada con salvadoreño que acreditaran 2 años de residencia en el país, anteriores o posteriores a la celebración del matrimonio. No hablaré mucho sobre la nacionalización ya que ese es tema para otro video. Ahora hablemos de sus derechos, deberes, suspensión y pérdida. ¿Pero qué derechos poseen los ciudadanos en El Salvador? Según el artículo 72 de la Constitución son 3. Primero, ejercer el sufragio. Segundo, asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos. Tercero, optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinan esta Constitución y las leyes secundarias. Pareciera que son los únicos, pero hay otros. Por ejemplo, en la resolución del día 19 de marzo del año 2001, la Sala de lo Constitucional, cuya referencia es 9-2001, establece que solo los ciudadanos pueden presentar demandas de inconstitucionalidad, ya que lo relacionan con el artículo 73 de la Carta Magna, que hablaremos más adelante. Pero volviendo a los 3 derechos que reconoce principalmente la Constitución, se relaciona con otros artículos. Por ejemplo, el derecho al sufragio se relaciona directamente con el artículo 78, que establece que el voto es libre, directo, igualitario y secreto. Es por eso que nadie cuando va a votar, puede mostrarlo como hacen algunos políticos, ya que eso lo anula. El segundo punto sobre respecto al de crear o meterse a un partido político, podemos relacionarlo directamente con el artículo 85 de la Carta Magna, debido a que no solo establece que el sistema político de nuestro país es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, y es el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Aunque también podemos relacionar la sentencia de la Sala de lo Constitucional del día 29 de julio del año 2010, que permitió las candidaturas no partidarias. Y añadiendo lo último sobre este punto, podemos relacionarlo con el artículo 7, que es el derecho de asociarse y reunirse de forma pacífica. Y con respecto a acceder a cargos públicos, es parte esencial de la democracia. Pero claro que se debe cumplir con los requisitos que la ley que exige. Y para terminar este apartado podemos decir que muchos más derechos que existen como el de participación ciudadana o de información de los debates políticos, se deben a la jurisprudencia. Ahora pasaremos a los deberes políticos que establecen en el artículo 73 de la Constitución, que son las siguientes. Primero, ejercer el sufragio. Segundo, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Tercero, servir al Estado de conformidad con la ley. El primer deber existe un problema para aplicar ese inciso del artículo, ya que no existe una ley que nos obligue o que nos imponga una sanción penal o administrativa por no ir a votar, es por lo que muchos pueden quedarse en su casa cuando son las elecciones sin que exista consecuencias. Aunque en una sentencia de la Sala de lo Constitucional del día 8 de abril del año 2003, de referencia 28-2002, que establece que no se puede alegar que no vas a ejercer el sufragio, ya que aparte que es un interés individual, también posee un interés comunitario, ya que se habla de escoger a quién es o quién va a dirigir al país.
ya que la democracia no solo es ir a votar, sino es de participar en todo lo que nos afecta. También este deber se relaciona cuando exista consulta popular, como el que establece en el artículo 89, que solo permite cuando exista un proyecto de Unión Centroamericana. Con el segundo deber, también hay problemas para la aplicación, ya que depende del nivel de civismo o intereses por defender el Estado de Derecho que posea la población. Y el último deber se relaciona con el artículo 9 de la Constitución que permite, que si existe una ley, el Estado te puede obligar a trabajar en casos de calamidad pública u otra situación que amerite que te obliguen a hacerlo. Los derechos políticos pueden ser suspendidos por varias razones como establece el artículo 74 de la Constitución, las cuales son las siguientes. Primero, auto de prisión formal. Segundo, enajenación mental. Tercero, interdicción judicial. Cuarto, negarse a desempeñar, sin justa causa, un cargo de elección popular. En este caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado. Con respecto al primer punto, se entenderá por qué estaba vigente el Código Penal del año 1972, cuando se creó el artículo de la Constitución, por lo cual se permitía esa suspensión. Pero en la actualidad no se aplica. El segundo se refiere a las personas que han perdido la razón o que han caído en la locura. Y, su declaración y rehabilitación corresponde a la Corte Suprema de Justicia conforme a lo establecido en el artículo 182 ordinal séptimo de la Constitución. El tercer punto es debido a lo establecido en el Código de Familia en su artículo 290 en adelante, sobre las personas mayores de edad que no pueden tomar decisiones por sí mismos y necesitan de un tutor legal, y donde establece que solo puede ser declarado por un juez. Y el cuarto punto, es una forma de castigo para quienes traicionaron a quienes votaron por ellos. Y el tiempo de la suspensión durará el mismo período del cargo que se negó a desempeñar. Todas estas suspensiones, será un juez o la Corte Suprema de Justicia quien los rehabilite. Hablemos de la pérdida de los derechos políticos. Son 5 razones por la cual puedes perder tus derechos políticos como establece el artículo 75 de la Constitución, los cuales son: primero, los de conducta notoriamente viciada. Segundo, los condenados por delito. Tercero, los que compren o vendan votos en las elecciones. Cuarto, los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin. Quinto, los funcionarios, las autoridades y los agentes de estas que coarten la libertad del sufragio. El primer supuesto es difícil de establecer, que se entiende por conducta notoriamente viciada. Normalmente se cataloga a los drogadictos o los alcohólicos. También se debería entender que será un juez que diga que pierdes tus derechos y deberes de ciudadano por este motivo. Con lo segundo, es normal. Por ejemplo, si tú eres condenado por un delito, verás que en la sentencia, aparte de la pena que se impondrá, se dirá que perderás tus derechos de ciudadano. Ya que, como es obvio, los presos no pueden ir a votar. Ahora, con el tercer punto, se relaciona directamente con el artículo 295 letra B, del Código Penal, que sobre el delito de fraude electoral, cuya sanción es de 4 a 6 años de prisión. Con el cuarto punto, es una forma de protección al sistema democrático que posee el Estado. Por lo que, quienes salen en la televisión que quieren la reelección del presidente, deberían ser suspendidos en sus derechos como ciudadano. Ya que el inciso establece que por cualquier medio que se use para tratar la reelección del presidente. Y el último punto es otra garantía de protección que posee el sistema democrático y republicano de nuestro país. Todo lo anterior debemos relacionarlo con el artículo 27 de la Constitución, que establece la prohibición de penas perpetuas, por lo que tarde o temprano vas a recuperar tus derechos y tus deberes como ciudadano. Todas estas pérdidas se recuperan a través de un juez. Bueno, esto sería todo. Es un tema muy interesante. ¿Y tú qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video, suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.